Bienvenidos a la Fe de Jesús, donde juntos vamos a explorar la palabra de Dios junto al pastor Nelson Manosalva, evangelista internacional. Aquí vas a encontrar una comunidad que te permitirá crecer espiritualmente. El Ministerio Conectadas con Dios día a día te da la bienvenida. Un saludo para ti. Que Dios te llene de amplias e infinitas bendiciones. Iniciamos nuestro estudio bíblico titulado La Fe de Jesús. La Fe de Jesús es una serie de estudios organizados de manera temática. Estos estudios contemplan una serie de preguntas en cada tema. La Fe de Jesús está dividido en 20 temas y esos temas utilizan como base y como fundamento la palabra de Dios, la Biblia. Se hace una serie de preguntas por tema y la respuesta se remite a un texto bíblico. A lo largo de estos audios que estaremos compartiendo, estaremos estudiando cada una de las lecciones de la fe de Jesús. Y vamos a iniciar con la lección número 1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Así que es importante y de hecho es el conocimiento más importante que alguna criatura en este universo pueda tener, conocer sobre Dios. Así que la primera pregunta es, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Y la respuesta se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 6. Efesios, capítulo 4, versículo 6. Allí nos dice, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuando estudiamos la fe de Jesús, suponemos que aquellos que deciden hacer ese estudio confían en un Dios todopoderoso, creemos en Él y creemos que ha revelado su voluntad en la Biblia. Si usted no cree en la Biblia, vamos a ir a hacer un estudio bíblico. ¿Ven? Ese va a ser otro tema, la Biblia, pero por ahora en la Biblia encontramos el registro de alguien que es sobre todos, por todos y en todos. ¿Y quién es ese? Un Dios que es Padre de todos. Entonces, ¿cuántos dioses existen? Si nos basamos en lo que dice la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 6, hablamos de un Dios. Así que esta idea echa fuera cualquier politeísmo. Es un solo Dios el que lo creó todo. En un intento humano por explicar las dificultades que el ser humano enfrentaba, las inclemencias del clima, muchos se inventaron sus propios dioses. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el ser humano siempre tendrá un deseo inherente por adorar y por reconocer a alguien más grande. Pero cuando el ser humano se inventó dioses, los hizo a su imagen. Cuando usted hace dioses, los hace a su imagen. Así que tuvieron una cantidad inmensa de dioses con virtudes y con defectos. Fue todo lo contrario a cómo comenzó el mundo. Fue un Dios todopoderoso y perfecto, creando al hombre a su imagen. Entonces no es el hombre quien realmente crea uno o varios dioses. Es Dios el que nos creó a todos. Y es uno solo. En contraste con las muchas divinidades del politeísmo que tienen virtudes y defectos, ese Dios único y todopoderoso tiene solo virtudes, no tiene defectos. Es grande, es poderoso y es perfecto. Entonces la pregunta se plantea, si Él es perfecto y todopoderoso, ¿por qué entonces existen las inclemencias y el sufrimiento que justificaron la existencia de dioses falsos en los sistemas politeístas? Esto lo abordaremos más adelante en los otros estudios de la fe de Jesús. Respuesta, un solo Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es la segunda pregunta. Y la respuesta está en el Evangelio según San Juan,
capítulo 4, versículo 24. En las palabras que Jesús le dirigió a la samaritana, Juan capítulo 4, perdón, se encuentra la naturaleza de Dios. Allí nos dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, si entendemos a Dios como espíritu, tenemos que reconocer nuestra limitante a entender plenamente qué es espíritu, ya que nosotros no somos espíritu. Nosotros tenemos espíritu en nosotros, pero Dios no tiene. Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Nosotros no podemos comprender a cabalidad. Lo poco que podemos decir de ser espíritu es que el espíritu no se puede percibir con los sentidos con los cuales percibimos lo que no es espíritu, lo que es carne, lo que es tangible. Por lo tanto, el espíritu no lo podemos oler, no lo podemos palpar, no lo podemos ver a simple vista, pero eso no significa que no exista. Al contrario, el espíritu existe y lo que no se ve sostiene lo que sí se ve. De la palabra espíritu tenemos al castellano neumático, y usted dirá, ¿cómo? Claro, porque el griego espíritu es neumatos. Neumatos al castellano trae neumático. ¿Y qué es lo que tiene adentro un neumático? Hablando de los neumáticos, por ejemplo, de un vehículo de carga, bueno, lo que tiene por dentro, ese neumático, es viento. Un viento que la persona no puede agarrar simplemente. Pero ese viento es tan fuerte que aunque no se pueda palpar ni ver, cuando llena los neumáticos es capaz de sostener 60 o 70 toneladas de peso. De la misma forma, Dios no lo podemos conocer con nuestros sentidos humanos a simple vista o de una manera no espiritual, pero aunque no lo veamos, sostiene el universo que sí podemos ver. ¿Ok? Entonces la respuesta a la naturaleza de Dios es espíritu. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad o de la Deidad? Respuesta 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Respuesta 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Allí nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí nos nombra al Señor Jesucristo, que es el Hijo. Nos nombra el amor de Dios. Así que hablando de Dios es el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Allí tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Así que el Espíritu Santo es una persona porque usted no puede tener comunión con algo que no sea una persona. La comunión del Espíritu Santo. El Hijo es una persona, el Padre es una persona, los tres son tres personas distintas. ¿Cuántos dioses hacen? Uno solo. ¿Esto es comprensible? Por supuesto que no. No podemos entender cómo es Dios, cómo es que tres personas hagan a uno solo. Pero estas cosas sobre Dios no requiere nuestra absoluta comprensión, como sí requiere nuestra absoluta sumisión, nuestra absoluta aceptación. Así se ha manifestado Dios a nosotros. De hecho, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Dios da la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombra tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, colocándolas en el mismo nivel, ya que son tres personas, pero en el nombre, un solo nombre. ¿Por qué un solo nombre? Porque es un solo Dios y Padre de todos. De esa forma podríamos decir que todos somos hijos del Espíritu Santo. Todos somos hijos de Jesús, de Dios el Hijo. Todos somos hijos de Dios el Padre, porque es un solo Dios, un solo nombre, pero que abarca a tres personas. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Allí nos dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Entonces, fíjense que el carácter de Dios no se manifiesta como amoroso ni bondadoso o con mucho amor, sino amor. Quiere decir que el carácter de Dios es amor puro. Y eso debe confortar nuestro corazón. Que el Ser Supremo, el Todopoderoso, que rige este universo, a quien no podemos comprender por completo, sea alguien lleno de amor, te debe llenar a ti de esperanza y de fortaleza. Que Dios te bendiga. Con esta parte cerramos la primera parte del primer estudio de la fe de Jesús. La segunda parte se relaciona con Dios y nosotros. Es la segunda parte del primer estudio, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Ya vimos en la primera parte que existe un solo Dios, la primera pregunta, que su naturaleza es espíritu. Esa es la segunda pregunta, que está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio sin duda. Tres personas que conforman un solo Dios verdadero, que su carácter es amor, amor puro. Eso nos confortó, nos dio seguridad, nos dio fortaleza. Ahora continuamos con esta parte que se titula Dios y el hombre. Es la segunda parte de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Primer estudio de la fe de Jesús. Vamos con la pregunta, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Algunos podrían pensar que Dios nos considera como simples seres que Él algún día creó y dejó allá en el vacío, o como enemigos. La respuesta se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ver, de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Entonces, aunque Dios no nos haya a nosotros engendrado directamente, aunque a ti y a mí no nos creó de su propia mano, porque creó fue a Adán y a Eva y nosotros fuimos engendrados luego humanamente hablando, Dios considera a nosotros los seres humanos como sus hijos. Algunos hijos extraviados, algunos hijos que quieren estar en otra familia, pero a todos nos ve como hijos. Hijos que con amor quiere rescatar, quiere salvar. Así que recuerda que tú eres importantísima, tú eres importantísimo para Dios, que Dios te considera como su hija, como su hijo. Así que, ¿cómo nos considera Dios? Respuesta, como sus hijos. Siguiente pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta está en el Salmo 40, versículos del 1 al 3. ¿Se preocupará Dios por nuestros problemas, por nuestras inquietudes? ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande que sostiene el universo tenga espacio para preocuparse por nuestros problemas? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y lo honrarán y confiarán en el Señor. Así que en este salmo, que es de David, él manifiesta cómo él estuvo en un peligro mortal, estuvo pasando momentos difíciles, y vaya que David pasó momentos difíciles. Pero en medio de su dificultad, él esperó pacientemente en Dios, y Dios intervino y lo ayudó. Puede ser que no haya sido una mano literal que David haya visto, socorriéndole y levantando su cuerpo del lodo. No, así no fue. Pero en circunstancias, en cosas que sucedieron y en personas que actuaron, David pudo evidenciar que Dios estaba actuando para ayudarlo, para sostenerlo y para velar por su vida.
De esa misma forma, querido oyente, permíteme decirte que si Dios estuvo pendiente de ayudar a David, también lo está para ti. Por eso Él dijo, muchos verán esto y confiarán. Tú debes confiar en que Dios se preocupa por tus problemas, que tú eres importante para Dios. Aunque en el mundo puedan haber miles de millones de personas, posiblemente 8.000 millones, Dios nos conoce a cada uno de nosotros individualmente y se preocupa individualmente por ti. No creas tú que no eres importante para el Señor. El Señor se preocupa por tus problemas porque te ama. Y hay muchas personas que dicen, y si se preocupara por mis problemas, ¿por qué no ha intervenido? Muy sencillo, porque su preocupación no es obligación, porque solo interviene donde es llamado, donde es invitado y donde es recibido. En cambio, si una persona dice, mis problemas son míos, a nadie más le importa y nadie se tiene que meter en ellos. Entonces, Dios, que es todo un caballero respetuoso, no va a forzar tu voluntad. No va a intervenir donde no quieres ser recibido. Pero si tú humildemente le dices, Señor, yo sí quiero que intervengas en mi vida, que me ayudes, que participes y activamente reconoces su poder, entonces el Señor va a hacer maravillas en ti como hace tanto tiempo las hizo en la vida de David. Bueno, hemos cerrado la parte de las preguntas. Ahora entramos a esta parte. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esta información? Primero, debemos respetar el nombre de Dios, ya que Dios existe y es real y se preocupa por nuestros problemas. Debemos respetar su nombre. Y eso está allí en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No debemos usar ese nombre a la ligera o en un simple momento de sorpresa o de emoción andar mencionándolo. Debemos respetarlo. Lo siguiente que debemos hacer es obedecer a Dios. La referencia es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Allí nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La invitación es que respetemos el nombre de Dios, pero que también lo obedezcamos. Que nosotros sometamos nuestro orgullo. Ese orgullo que nos hace decir, yo con mi vida hago lo que yo quiera, hoy debe ser abandonado si tú realmente estás prestando atención a la fe de Jesús, si tú realmente estás recibiendo este estudio de corazón y empezar a decir, no, en mi vida no se va a hacer lo que yo quiera, se va a hacer lo que Dios quiera. Obedecer al Señor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En tercer lugar, debemos poner a Dios en primer lugar. La referencia es el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Allí nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, muchos decimos que Dios es primero que todo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es en la realidad de nuestra vida. Colocar a Dios en el primer lugar. Confiar realmente en Él y obedecerle de tal forma que aunque a veces quedemos nosotros desplazados, Él siempre quede de primero. Si Dios queda en primer lugar en nuestra vida y después quedamos nosotros, entonces Dios nos honrará. Si nos humillamos ante Él, Él nos exaltará. Y si nos exaltamos ante Él, Él nos humillará. Así que lo mejor es colocarlo a Él en el primer lugar. Y por supuesto, amar a Dios de todo corazón. Eso es lo otro que debemos hacer. Ya saben, respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar y amar a Dios de todo corazón. La referencia, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí, el amor que Dios tiene hacia nosotros debe ser recíproco. Nosotros deberíamos devolver su amor con amor. Él no obliga a hacerlo, porque el amor no se puede obligar. El amor solo se puede dar. Pero si tú eres una persona que valora lo que Dios hace por ti, lo que Dios continúa haciendo por ti, lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hará por ti, lo mejor que puedes hacer es ser recíproco y decidir amar a Dios con todo el corazón. Y te aseguro que cuando lo hagas encontrarás
sentido y propósito maravilloso en la vida, un sentido que va aún más allá del temor a la muerte, un sentido que fortalece al ser humano para afrontar aún las situaciones más difíciles. Amar a Dios como propósito de la vida del ser humano es lo mejor que tú puedes tener. ¿Cuál es nuestra resolución? Cada vez que terminamos un estudio de la fe de Jesús, como estamos terminando hoy el primero, tomamos una resolución. Si tú deseas, puedes hacerla, puedes hacerlo. Creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. ¿Lo crees tú? ¿Quieres amar tú a Dios, obedecer a Dios como tu Padre Celestial? Pues si tú lo quieres hacer, te invito a que ores conmigo. Oremos. Señor, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu existencia, por sostener nuestra vida y por preocuparte por nuestros problemas. Enséñanos, Señor, a creer en ti, amarte y a colocarte en el primer lugar de nuestra vida. Hoy permítenos ser personas que te amemos con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nuestro primer estudio de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de Dios.